antes de entrar con las preguntas. Por ejemplo, el curso de psicología tiene en realidad una finalidad bien importante, porque si bien es cierto, antes la psicología no era tomada como un eje, ¿no? Como una información relevante, pues ahora en todas las carreras, por lo menos vas a tener un curso de psicología que va a tener diferentes formatos, ¿no? Si usted estudia Derecho, va a llevar curso de psicología, le aseguro, ¿no? Y si estudia en la uni, ingeniería, pues bueno, no vas a ir a la uni, ¿no? Vas a ir a Villarreal. Si estudias alguna ingeniería, probablemente vayas a tener algún taller de psicología también. ¿Por qué? Claro, pues seguramente que sí va a haber más seminarios, pero ustedes atentos, pues, ¿no? Porque necesitamos que compartan la información cuando esté disponible y puedan acceder así los demás compañeros. El tema de ingresar a la universidad es un reto para todos, pero también no solamente es que usted tenga talento, sino que se haya preparado bien. Y en ADPRE estamos haciendo un trabajo ya desde hace un tiempo, un esfuerzo encomiable, pienso yo. He visto el trabajo de los colegas, de los coordinadores, soy testigo de el esfuerzo que hacen para mantener el servicio en un buen nivel. Y bueno, yo les sugiero a los muchachos que no estén inscritos en la academia que se animen, por favor, que se animen y nos acompañen. A ver, aquí está, y aquí está la información, mira, el semestral básico intermedio empieza el 2 de agosto, ya ahí nomás está empezando, así que por favor, pues no pierdan la oportunidad de pasar la voz a sus amigos y poder empezar. De repente empezar en un buen grupo con la finalidad de poder ingresar a la universidad y estar preparados. Recuerdo una señorita me dijo, ahora no hace mucho, hace unos meses que empezó, bueno, a meses de empezar la pandemia, ¿no? Ya estamos casi a 2 años de eso. Pero me dijo, ¿no? Me siento desmotivada, profesor, no sé qué hacer. Y claro, se entiende que haya una desmotivación, se entiende, pero imagínate que si todo dependiera solo de que estemos como que enchufados, brillantes, no, hay que estar listos para la oportunidad. En cualquier momento se presenta la oportunidad del examen y si no estás preparado, pues pierdes, ¿no? Pierdes ese tren. Ya tendrás que esperar al siguiente y al siguiente, ¿no? Y en la vida no siempre se puede hacer así. No siempre se puede. Así que, por favor, considéralo, ¿no? Considéralo. Y piensa en lo que te conviene realmente. ¿Te conviene esperar o conviene estar listo para la oportunidad? ¿No? La vida, ¿a quién crees que le va a favorecer? ¿Al que está preparado o al que no está preparado? A todos nos ha pasado alguna vez una experiencia. Yo también recuerdo haber tenido oportunidades para las que no me preparé a tiempo y me he arrepentido mucho. Y hay otras oportunidades que sí supe aprovechar y reconozco que es porque estuve preparado, ¿no? Así que lo mismo les sugiero a ustedes. Les sugiero que se preparen a tiempo. Bien, vamos a ir empezando. Por favor, no dejar de comentar, no dejar de compartir para que sus allegados, conocidos, participen de esta sesión y no se pierdan pues este contenido, ¿no? A ver, vamos a ir respondiendo y por favor quisiera ver, pues, ¿no? Sus comentarios aquí, ¿no? En este momento, ¿cuántos somos ahorita? No dice, ¿no? Bueno, yo no lo veo, pero, somos 70, ¿no? Pero pocos están interactuando. De todas esas personas que se encuentran, ¿no? Que podríamos llegar, bueno, vamos a ponernos retos, pero no me quiero pasar de exquisito, de optimista. Que sean lo más que se pueda, ¿no? Y se va uno, no se vaya, muchachos. Vamos a empezar. Empezamos. A ver, empecemos con el curso de psicología. A ver, muy bien. Hola, Jacqueline, bienvenida. A ver, empezamos con el curso de psicología y la pregunta número 1. A ver, ahí le voy a esperar sus respuestas, ¿eh? Charles Spearman, un personaje en la psicología, investigador en las áreas de la inteligencia, plantea, ¿no? Plantea Spearman que la inteligencia general o factor G es, ¿ah? El factor G de la inteligencia es innata, es adquirida, es socializante, es inducido o solitario. ¿Ah? ¿Cómo que eliminar? Oh, estamos en la A, ya está en la número 1, ya está. Ya muy bien. Patricia ya está. Muy bien, ¿no? Así es. Perfecto, muy bien. Ya recién entiendo tu comentario. 1 avión, por aquí me dicen 1D. Vamos a
develar la clave en unos segundos. Ahí está muy bien. Bueno, no es por mayoría de votos, pero la explicación es esta, ¿no? A ver, vamos a ver. Sucede que la inteligencia general es el factor innato de la inteligencia en la mirada del teórico Spearman, ¿no? Él consideraba que había dos factores, uno general y otro específico. El general serían las condiciones generales de inteligencia que poseemos desde que nacemos y cada uno tiene su propio factor general y lo va a entender así como que este factor general va a condicionar a las inteligencias específicas o la inteligencia específica o factor específico que él llama, que serían las experiencias particulares, concretas que tenemos con los problemas. Por ejemplo, para resolver un problema de razonamiento verbal, usted tiene que acostumbrarse a la mecánica del razonamiento verbal. Ahí está el factor específico. Pero la facilidad para resolverlo o la dificultad para resolverlo va a depender del factor general. O sea, hay un factor general que es heredado, ¿no? O que es innato, y un factor específico que tiene que ver más bien con las condiciones de la experiencia. ¿Ok? Entonces, por aquí la clave sería avión, innato. ¿Qué les pareció? ¿Ah? Espero que, bueno, varios acertaron, ¿no? O sea, que tienes tu base, ¿no? Pero no te puedes confiar, ¿no? ¿Quién inventó el coeficiente de inteligencia? Interesante, ¿no? Y acá nos dan varios autores, ¿no? Y habría que ver cuál, bueno, porque el coeficiente de inteligencia es propuesto por, eh, a ver, la primera prueba de inteligencia, a ver, wow, me están poniendo a Piaget. Ya, mira, aquí debe haber habido algún error de tipografía. Les voy a comentar. La primera prueba de inteligencia la toma Alfred Binet, ¿no? Si vamos a buscar a Binet, no está aquí. Pero Alfred Binet no es el primero en elaborar el coeficiente intelectual, que es una fórmula. Es William Stern, quien propone el coeficiente, la fórmula del coeficiente intelectual. Bueno, William, en realidad es Wilhelm Stern, ¿no? Es un alemán, que era ingeniero y de repente, era ingeniero y era psicólogo también, ¿no? Posteriormente, Terman va a proponer una categorización de la inteligencia, ¿no? Entonces, más bien aquí nos agarran pues en frío, porque no hay una clave directamente específica sobre lo que es el coeficiente intelectual, ¿no? La fórmula de coeficiente intelectual es formulada por primera vez por Wilhelm Stern. Asumiendo que hubiera habido un error de tipografía, entonces tendría que ser la clave esta de acá. Después, aunque yo le daría desierta, ¿no? En mi caso, al darle la clave yo, al resolver esta pregunta que plantearon en Villarreal en 2013, donde todavía habían algunos errores a veces en los planteamientos de los exámenes. ¿Cómo está Jeremy? ¿Qué tal? ¿No? Kretschmer no es, ¿eh? ¿Por qué no es Kretschmer? Kretschmer, disculpen, aquí vamos a deshacer eso, ¿ya? Kretschmer plantea una teoría de la personalidad, ¿no? Barth también tiene que ver con teorías de la personalidad, Jung, personalidad. Piaget sí habla de la teoría de inteligencia, pero habla de la inteligencia en estadios de desarrollo, ¿no? No se preocupa de la medición de la inteligencia, ¿ok? Entonces tenemos por ahí ese dato. A ver, veamos. Habilidad para orientar los sentidos ante un objeto, situación o persona, pudiendo ser voluntaria e involuntaria, ¿no? ¿Cómo haces para orientar los sentidos ante un objeto? Entonces, ¿qué tienes que usar? O sea, dentro de tu campo de conciencia, para enfocarte en algo, tú tienes que usar una habilidad o una capacidad que se llama, a ver, estamos en la número 3, ya empiezo a ver sus claves, a ver. Muy bien, así es. La atención. ¿Hasta ahí? O sea, está muy bien. Avión. Perfecto, ¿no? Entonces, perfecto. Atención. Entonces tenemos la clave de la 3 en avión. ¿Por qué no sería otras, no? ¿Por qué no la motivación? Bueno, la motivación también dirige nuestros comportamientos, pero son los comportamientos, no es los sentidos. Los sentidos son dirigidos por la atención. Así, yo de repente
me enfoco en algo que pueda estar escuchando. Usted quizá en algún momento mira para otro lado y está escuchando la clase. Entonces está enfocando, está prestando atención en su audición, en sus sentidos. Si se siente motivado para la clase, es que en general toda su actividad tiene que ver con la clase, ¿no? La motivación impulsa también la conducta, pero aquí nos hablan de orientar los sentidos. La actitud es una disposición aprendida para actuar. La concentración es un nivel mayor de atención. Cuando usted alguna vez se concentre, mira, gracias Rubí, pues eso es un error, Rubí. Si le vuelven a preguntar, jamás podría ser cierto, ¿no? Piaget no evaluó la medición de la inteligencia. Vamos a disculparlos a los amigos de la vía real, ¿ya? Y yo sospecho que no van a volver a cometer el mismo error. Gracias, Rubí, el dato es bueno, ¿no? Ahora, mira, ahorita volvemos sobre eso de la inteligencia, ¿no? Primero vamos a hablar sobre la concentración. ¿Alguna vez te ha tocado estar haciendo algo y de pronto, estando concentrado en eso, desapareció todo lo que había en tu entorno, a tu alrededor? O sea, ¿te ha tocado? Si te ha tocado y solamente veías eso y tanto así que es que se, a ver, como que te puedo decir, que se desaparece el resto del mundo, entonces tú estás concentrado, ¿ya? A ver, conativo, dice Leonardo. A ver, vamos a ver, ¿por qué conativo? No, vamos, estamos viendo otro proceso. Estamos en la número 3, ¿no? Entonces, orientar los sentidos hacia un objeto, situación o persona pudiendo ser voluntaria o involuntaria. Ya, ¿tú crees que es la motivación? Eso es lo que motivación y la voluntad. Sí, a ver, para no confundir con lo que dice, por ejemplo, aquí mi amigo Leonardo Villanueva, ¿no? En este caso, los procesos conativos impulsan la conducta, acción, para diferenciar de la atención. En la atención, claro, lo que se va a orientar es la actividad de mi conciencia, ¿no? La actividad de mi conciencia, yo la voy a orientar. Y generalmente, y tiene razón en este caso, es un caso donde la atención se va a relacionar con la orientación de los sentidos, ¿no? Donde yo escucho, donde yo veo y me enfoco en eso, estoy atendiendo. También puede impulsarse, puede ocurrir al mismo tiempo que esté motivado, puede ocurrir, pero particularmente me están inquiriendo, me están preguntando por el proceso que dirige las sensaciones, ¿no? Entonces es la atención. Ahora, la atención puede ser voluntaria y puede ser involuntaria, o sea, si tú puedes atender a propósito o puedes atender sin que sea tu objetivo atender. Por ejemplo, si por la calle suena una campana, tú atiendes la campana, ¿no? Eso es involuntario, ¿no? Entonces, Rubí por ahí me señala que es atención selectiva, que sería exactamente lo que nos están diciendo, ¿no? Lo que están definiendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la responsabilidad es un valor, ¿ya? Así que está en el campo axiológico. Hay una teoría axiológica de la personalidad también, ¿no? Cambio de comportamiento. Y claro, hacemos y volvemos al tema del tema de inteligencia para narrar un poquito y darle contexto a la respuesta que dimos, ¿no? Entonces, ¿por qué no es Piaget, no? Terminamos la 4 y hacemos eso. Cambio de comportamiento, la manera de pensar, de emocionarse, de decidir, producto de la experiencia, relativamente estable a la forma de la persona. Cuando yo cambio mi conducta, cuando cambio mi comportamiento, y este cambio es estable y se debe a una experiencia, esta es una definición muy conocida, ¿no? Muy bien. La 4 es una definición de aprendizaje. Perfecto, ¿no? Es la definición de aprendizaje. Genial. Entonces, a ver, ¿cómo diferenciar el aprendizaje de la memoria? Es una buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, también podría ser que yo tenga una nueva información. ¿Cómo sé que lo que yo he estudiado lo he memorizado o cómo sé que lo he aprendido? Por ejemplo, ¿no? Eso es una buena cuestión, ¿no? Usted habrá aprendido algo cuando lo ha incorporado en su forma de pensar. Es decir, si ahora cuando ves el mundo, lo ves de otra manera al que veías antes. Ha habido un cambio. Ha habido un cambio importante en el eje cognitivo, tal vez, pero también puede haber un cambio en el eje afectivo. Tal vez sientes el mundo diferente. Algo has aprendido.
O tal vez haya un cambio cognitivo, tal vez, ¿no? O ahora te interesan cosas que antes no te interesaban, porque has aprendido algo. Entonces, y esos cambios no van a desaparecer, sino que van a permanecer en el tiempo. Entonces habrá producido un aprendizaje. El aprendizaje es estable. La memoria puede ser estable también, pero no significa cambio. O sea, usted puede memorizar algo y no cambiar. Sigues viendo el mismo mundo de siempre, pero te acuerdas las fórmulas de una teoría nueva. Entonces solo hay memoria y no hay aprendizaje. El aprendizaje es cambio. ¿Ok? Transformación. Muy bien. Entonces, punto para todos los que respondieron la número 4, aprendizaje, ¿no? A ver, aquí hay una tópica muy interesante, ¿no? El aprendizaje por ensayo y error. Así es, sería, claro, en el caso... Ah, muy buena, Rubí. Mira, yo, por ejemplo, me estoy olvidando centrarme un poco en lo de Piaget antes de empezar con el 5, ¿no? Hablando de memoria, ¿no? Pero voy a comentar, Piaget es un gran biólogo que también se convirtió en un gran psicólogo y un gran pedagogo. Pero ciertamente que la fórmula del CI no le correspondió a él, ¿no? Entonces, eso sí, clarísimo. Vamos a las 5. A ver, pero antes de pasar a las 5, este comentario, ¿no? Es ¿cómo me dijiste aquí? La memoria de corto o largo plazo, ¿no? Claro, a la memoria de largo plazo se le llama memoria del aprendizaje, ¿cierto? Pero porque ayuda al aprendizaje. No todo lo que está en la memoria del aprendizaje, escúchame, no todo lo que está en la memoria del aprendizaje es aprendido. Por ejemplo, a ver, ¿no les ha tocado alguna vez con algún profesor en la primaria estudiar para un examen y estudiar mecánicamente, ¿no? O sea, repetirlo de memoria, toda la frase igualita, desde ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando recitabas de memoria el átomo es la parte más pequeña, ¿no? Pues el elemento más pequeño que existe en la materia, ¿no? La parte más ínfima de la materia. Bueno, lo que te hayan dicho, ¿no? Lo repetiste, lo repetiste, lo repetiste. Pasaron horas, diste tu examen, respondiste y después, ¿qué pasó? Ya no quedaba claro para ti, ¿verdad? Entonces, ahí haciendo esa aclaración, ¿no? Puede estar en la memoria de largo plazo y aún así no haber sido aprendido. ¿Por qué se le llama memoria de largo plazo? Porque la información va a permanecer. ¿Por qué se le llama memoria del aprendizaje a la memoria a largo plazo? Porque la información va a permanecer y va a ayudar al aprendizaje. Pero no significa que todo lo que está almacenado en la memoria a largo plazo es igual a lo aprendido. Espero que haya quedado claro esa parte, ¿no? Ahora, en la 5 me dicen la D los chicos, ¿no? A ver, aprendizaje por ensayo y error. Fue propuesto por no Titchener, Skinner, Watson, fue propuesto por Edward Lee Thorndike en un experimento que se hizo popular, donde usó gatos para establecer este patrón de aprendizaje, ¿no? Llamado principio de el ensayo y error, por el cual establecería un tipo de condicionamiento llamado instrumental, ¿no? Que muchas veces en los libros lo comparan con, o lo equiparan más bien, a condicionamiento operante. Bueno, si te lo preguntan y no hay otra opción, lo puedes tomar como igual, pero en la práctica, bueno, en efecto, no es exactamente igual, porque el condicionamiento operante se seguía del principio de consecuencia y así es. Y claro, ensayo y error no es champear. Bueno, champear es si tienes la oportunidad de corregirte, pues, ¿no? O sea, si tú haces la champa y luego te dan y tú vuelves a tantear ahí, pero el champear ya no es ensayo y error, cuidado, ¿eh? A menos que tengas planificado 10 exámenes, pues, ¿no? Pero bueno, en todo caso, vale. Mira, en ese experimento, ¿no? Te decía, ¿no? El principio de Thorndike es ensayo y error, mientras que el principio de Skinner es la consecuencia de la conducta. Entonces hay unas pequeñas diferencias. En términos idénticos, uno puede ver los dos experimentos y detectar varias cosas similares, ¿no? Pero el hacer un ensayo y error, la condición del ensayo y error, implica que el sujeto experimental intentó, ante un objetivo, ante una situación problemática, varias conductas con la finalidad de alcanzar un objetivo que ya conocía.
el gato está en la jaula y la comida está fuera. El gato quiere alcanzar la comida, o sea, ahí está percatándose de la comida. En el experimento de Skinner, el ratón no mira la comida, no sabe la comida. Solo está la caja y la palanca, ¿no? Entonces hay una pequeña gran diferencia, ¿no? Entonces aquí por eso se llama condicionamiento instrumental, porque la conducta se usa como un instrumento para alcanzar un objetivo, ¿ok? Mientras que en el caso de Skinner es operante, porque es la acción que se realiza en el ambiente el que tiene una consecuencia, opera una consecuencia. Entonces, parecen, no son iguales, ¿no? Ah, pero profesor, pero el gato intenta abrir y la consecuencia es que abre la caja, sí, pues, ¿no? Pero aquí el foco de la atención, ¿no? Que pone Skinner, lo pone sobre los intentos. El gato primero intenta 100 veces y a la vez 100 recién lo ingresa, ¿no? El gato después intenta 60 veces y sale de la caja. Después intenta 30 veces y sale de la caja. Después 20, después, o sea, cada vez está haciendo menos intentos, ensayo y error. En eso se propone, ¿no? Edward Hull también es un investigador del aprendizaje en ratones. Hull es considerado, a ver, es conductista, o él se declara conductista, sin embargo, da unas explicaciones. Por ejemplo, tiene su concepto de los mapas mentales, ¿no? Establece experimentos con laberintos sencillos, tipo T, es decir, como si fuera una T, pone el ratón en un extremo, el ratón de pronto sale hacia la derecha, sale hacia la izquierda del laberinto, ¿no? Y Hull descubre, de quien me está preguntando Constanza, ¿no? Hull descubre que cuando le ponen queso o comida, ¿no? En uno de los dos lados, el ratón siempre suele dirigirse hacia ese lado, y cuando le quitas la comida después de haberlo acostumbrado, el ratón que antes llegaba y olisqueaba y se iba hacia la comida, ahora va automáticamente hacia la comida. Y la elaboración teórica que hace Hull de esto, la explicación que hace, es la hipótesis de que el ratón ha interiorizado un mapa de dónde debe dirigirse, ¿no? O sea, como si tuviera un mapa de dónde que guía su acción. Eso es lo que investiga Hull, ¿no? Entonces, podemos ver su teoría entre el aprendizaje y la motivación. Pero no es, como ustedes se dan cuenta, no es algo que normalmente se explique, ¿no? Porque no suele preguntarse mucho sobre él, pero eso es lo que él hizo, ¿no? Los estadios psíquicos de carácter violento y repentino que experimenta el ser humano se denominan, si es de carácter violento, se refieren no a violencia en sí, sino a que sean bruscos, ¿no? Cambios bruscos. Entonces, ¿qué cambios bruscos tenemos nosotros? ¿No? Aquí está un poco complicado, ¿no? Porque en 2017 y no nos ponen una clave que sería la correcta. De nada, Constanza, ¿no? A ver, me encantó que me pregunten. A ver, pueden preguntar, eso es lo interesante. A ver, en la 6, ¿cuál sería la clave correcta? Aquí directamente no se ve una clave correcta, ¿no? Estados psíquicos de carácter violento y repentino que experimenta el ser humano, o sea, algo que ocurre de pronto. Si estamos hablando de la parte afectiva, la clave debería ser, ¿cuál debería ser la clave? A ver, yo sé que algunos de ustedes saben, es más, con algunos creo que he hecho recién ese tema. A ver. NA, claro, pero ¿cuál es, pues, no? Ustedes escríbanme ahí, escríbanme. Esto puede haber sido un lapsus ahí de un profesor, por ahí a alguien se le pasó. Pero, ¿cuál es la clave? Tú debes tener una idea, ¿no? Los estados psíquicos que suceden de pronto, eh, hay pocas opciones de que sean. Pueden ser impulsos, pueden ser, si son afectos, son emociones, ¿sí? Y son repentinos. En ese sentido, los impulsos y las emociones tienen un nexo común, porque muchos de los impulsos que tenemos tienen el carácter de ser emocionales, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que decidir por una. A ver, vamos a definir, en todo caso voy a definir cada una para ver, en nuestro punto de vista, por cuál convendría aproximarse, ¿no? A ver, si es un estado psíquico de carácter violento, entonces tendría que ver con la afectividad.
A ver, la afiliación no es un proceso que se entiende como afectivo, aunque el término filial implica una relación, ¿no? Tendríamos que añadirle, por ejemplo, amor filial para que se entienda eso, ¿no? Como afecto. En cambio, la afiliación es un concepto que está vinculado a la motivación. Es un tipo de motivación. La afiliación es el impulso que tenemos para aproximarnos a otras personas. ¿No? Pero este impulso no necesariamente es violento, ¿no? No es que tú te quieras pegar a alguien y ya, ¿no? O sea, no necesariamente es así. Simplemente es que disfrutamos de la cercanía de alguien más. Eso nos motiva, ¿no? Es un agente motivador. Entonces, afiliación. Según la teoría de Maslow, sería el tercer nivel en la pirámide, pues, ¿no? La pirámide motivacional. Según, según McClelland, ¿no? Sería uno de los tres tipos de necesidades, ¿no? Tenemos necesidad de logro, necesidad de poder y necesidad de afiliación. A ver, el apego es el primer vínculo afectivo que tenemos a lo largo de nuestra vida. Eh, necesitamos que esté presente la mamá al principio. Se presenta a los 4 meses de edad el apego específico, cuando por primera vez el bebé identifica la presencia de la madre, cuando es la madre, porque a veces es la cuidadora, a veces el papá, a veces, ¿no? Es la persona con la que pasa más tiempo y que la atiende, ya con esa va a generar el apego específico. Después, de los 7 a los 14 meses, va a haber un apego indiferenciado y después, disculpa, ¿no? ¿Qué estoy hablando, man? De 7 a 14 meses se da el apego específico. Y después de los 14 meses ya es indiferenciado. Estoy equivocándome en las fechas y no quiero inducirles al error. Entonces, el apego tiene sus fases. Entonces, el apego es ese primer vínculo sentimental que tenemos, el primer sentimiento. ¿Mm? Luego está la compasión que es una especie de conmoción cuando vemos a otra persona. ¿No? Entonces aquí podría ser que de repente nos acercamos más a esta clave, la compasión. ¿Por qué? Claro, puede haber apego entre papá e hijo. Por ejemplo, imagínate que la madre muere al nacer y es el papá el que cuida al hijo, por ejemplo. ¿No? Entonces puede existir el apego entre padre e hijo. Puede ser el primer vínculo. Es más, a veces no es la madre, a veces es la abuelita. A veces la mamá está trabajando y la abuelita es el que cuida. Y el apego se genera con la abuelita o con la tía. ¿No? Antes se decía que era la madre porque generalmente era la madre la única que cuidaba al niño, pero ahora que la mujer ha conseguido ciertos logros en sus derechos, bueno, a veces no puede disfrutar de todo lo que disfrutaba antes. ¿No? Entonces por eso es, ¿no? Ahora, viéndolo bien, la compasión podría ser algo que se presenta de manera abrupta, ¿no? Entonces se presenta de manera abrupta porque ¿cuándo siente usted compasión? Cuando ve de repente a alguien pasar por una penuria, por un problema, y entonces eso se desprende en una emoción que podríamos entender como compasión. La solidaridad es un valor, es un interés por ayudar a los demás, y la empatía es la capacidad o habilidad de entender lo que otros sienten o piensan. Entonces, sería, vamos a ver, tal vez se repita, pero la mejor clave posible en esta pregunta sería la C, compasión, que sería un afecto más cercano a una emoción. Muchas gracias, Yanela, por la observación. De repente se repite la pregunta, tal vez por ahí puede ser, ¿no? A ver, vamos a ver. 7. Es un estado interno que activa, dirige y mantiene. Interesante, porque creo que por aquí algunos se podrían confundir. A ver, vamos a las 7 y antes de llegar al 8, Yanela, ¿no? A ver, es un estado interno que activa, dirige y mantiene. ¿No? Entonces aquí hay una relación correcta. Si ponemos ahí la afectividad se activa, puede dirigir, pero mantener no es su tarea, ¿no? Ah, muy bien. Ya me están respondiendo. Sí, confío en ustedes, ¿no? La estrategia no es un estado interno. Bueno, en todo caso, si es un estado interno, sería un estado del pensamiento, ¿no? Que activa y dirige y mantiene el organismo. No es necesariamente la mejor clave. La mejor clave es, como muchos están coincidiendo, que es la motivación, en realidad, ¿no? La motivación. La motivación, de hecho, se define como el proceso o el conjunto de procesos
que inicia o que impulsa una conducta que la dirige y que la mantiene. Por ejemplo, ¿no? Las personas que quieren ingresar a la universidad, algo les empuja a prepararse, esa motivación les empuja a prepararse, les dirige hacia lo que tiene que ver con los estudios, ¿no? Preferentemente, y los mantiene preparándose hasta que ingresas. Entonces, así se define la motivación. Por lo tanto, la clave es 7 cachimbo, ¿no? Entonces, vas a ingresar. Veamos la 8 que me decías que se repite, ¿no? Cuando una persona tiene la habilidad de comprender el estado emocional de otra persona, se le conoce como, ahí está más fácil, ¿no? Cuando una persona tiene la habilidad de comprender el estado emocional de otra persona, se le conoce como, claro, campeones, ¿no? Este término se ha hecho muy popular, ¿no? Es parte de la psicología humanista, ¿no? La empatía. O sea, somos seres humanos con muchas habilidades, ¿no? Que podemos desarrollar. Una de esas habilidades es comprender lo que los otros sienten. Dicen que es ponerse en el zapato de la otra persona, pero eso es algo retórico, es figurado, ¿no? La empatía en realidad consiste en simular qué pasaría si tú estuvieras en la situación. Es una aproximación a lo que el otro puede sentir. Mientras más la practiques, más certera va a ser. Eso es aprendizaje, ¿no? Pero tal vez siempre vaya a ver que lo que entendiste de una persona no se ve en otra persona, por ejemplo. A ver, el estudiante me dice, ¿no? ¿Por qué mi mamá no es empática? Por si acaso, la empatía no es que los demás te entiendan a ti, no es eso, sino que tú entiendas a los demás. A ver, tú ponte empático con tu mamá primero, ¿no? Cuando no te da permiso, por ejemplo, ¿no? Si no te da permiso, tú estás pensando en tus necesidades, pero a ver, sé empático, a ver, ¿por qué no te da permiso? ¿Qué siente tu mamá, ¿no? Si piensa que te vas a ir a una fiesta COVID, te puedes contagiar, por ejemplo, ¿no? Y se angustia tal vez, ¿no? Pero tú dices, ay, pero eso, mira, tú lo escuchas, pero no, si no eres empático, no lo interiorizas. La persona empática supone, ¿no? O sea, si yo fuera, si yo sintiera eso, también me preocuparía, también haría esto. Bueno, lo entiendes mejor. ¿Mm? Entonces, muy bien, 8 enano. Bueno, como ya definimos las otras, queda, ¿no? Ahí. Es el sistema único, dinámico y relativamente duradero de comportamientos, sustentado en la carga genética y factores orgánicos, principalmente influenciado y mantenido por factores ambientales, como las interacciones con otras personas significativas y el medio ambiente. ¿Mm? Esta es una de las definiciones más simpáticas que he visto de este concepto, ¿no? Que es en psicología un constructo teórico central. Dicen constructo teórico porque no es que alguien lo vea, sino que lo entendemos así. ¿Mm? Se trata de la personalidad. ¿Ok? A ver, no sé si ustedes recuerdan pues sus clases de psicología, ¿no? Hablamos de las sensaciones, de las percepciones, de la memoria, ¿no? De la motivación, los afectos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en las clases de psicología de APRE detallamos estas características, ¿no? Que tienen todos estos procesos. Pero en las personas en concreto, todo eso está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, no todo a la vez, siempre podría ocurrir que una persona tenga afectos, se motive, tenga conocimiento, bueno, en el orden inverso también, tener conocimientos, afectos, motivaciones, ¿no? Tener conciencia, realizar conductas, ¿no? O sea, inteligencia, etcétera. Todo eso. Pero cuando vemos cómo ocurre en una persona, cuando vemos cómo todo eso se organiza en una persona, cómo encaja todo en una persona, a eso le llamamos personalidad. Y cada persona, esa forma de encajar, esa estructura de componentes psicológicos es estable en la persona. O sea, esa persona suele ser así. Suele presentar ese nivel de inteligencia, suele presentar ese estado de ánimo, suele presentar esas motivaciones, ¿no? Entonces, se caracteriza por esas formas en las que se presentan estos procesos y cómo se integran, ¿no? Se caracteriza. Entonces, la personalidad nos distingue frente a los demás.
Entonces, por eso cada uno tiene su personalidad. Eres único, eres única. ¿No? No te olvides, ¿no? En eso radica nuestro poder, en ser únicos. En que nadie es como tú. Y nadie es como yo, ¿no? Y nada es como Adpre, así que matricúlate, por favor, ¿no? Así que no se dejen, ¿no? Y por ahí pasen la voz. Muy bien, vamos a la 10, ¿ya? Estabilidad emocional, es tranquilo, dice, de aparente frialdad y soberbia. Es parco. Ya, a ver. ¿Quién encaja? ¿Cuál de estos tipos encaja con esa descripción? Estable emocionalmente. O sea, no es de afectos intensos, variables, ¿no? Más o menos tranquilo o sereno. Aparentemente frío y soberbio. Es parco. A ver, en la 10, atrévanse. A ver, ¿cuál es la clave? Ajá, muy bien. Empiezan las claves. ¿Listo? 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 Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, vamos a describir cada uno, ¿ya? A ver, en la tipología de Kretschmer, viscoso es el atleta, ¿no? Es el que es atlético, ¿no? O sea, de cuerpo atlético. Y el de cuerpo atlético no es parco, es apresurado, es audaz, ¿no? Es atrevido. O sea, la A no puedo ser. Claro, hay dos teorías. Si refieres a eso, Juan Diego, hay dos teorías sobre el temperamento, ¿no? Muy bien. Entonces, no sería viscoso, descartado la A, ¿no? Porque este es atrevido, audaz, ¿no? Y eso no lo hace una persona que sea estable, serena, ¿no? O parca, menos. Entonces, esquizotímico, por ahí me han dicho esquizotímico, ¿no? Esquizotímico, según Kretschmer, le corresponde a las personas delgadas, ¿no? Leptosómicos, ¿no? Delgados. Y suelen ser personas que, si bien es cierto, pueden ser parcos, porque se aíslan, pero normalmente mentalmente sufren, la viven, son intensos interiormente, ¿no? O sea, tienen una tensión interna, son nerviosos, ¿no? Entonces, eso no encaja con el temperamento esquizotímico, que no va por ahí. El temperamento flemático es el que mejor encaja. Por aquí he visto algunas claves así, ¿no? Ajá. Entonces, el temperamento flemático, según la definición de, ya no de Kretschmer, sino de Hipócrates, ¿no? Hipócrates y Galeno, vemos que un flemático es una persona generalmente serena, de acción constante, ¿m? Y, claro, es en su acción medido, ¿no? Medido en su acción, ¿no? Medido, lo que lo podríamos decir parco, ¿no? O sea, hace solo lo que tiene que hacer. Puntual. Piensa primero y actúa. A diferencia del sanguíneo, por ejemplo, o sea, siendo este nuestra clave, lo vamos a ir marcando y vamos a explicar las otras, ¿no? El temperamento sanguíneo, según la teoría de Hipócrates, ¿no? Nos vincula a una persona que más bien es activa, ¿no? Es activa, suele ser más bien práctica, ¿no? No necesariamente es parca, ¿no? Porque interactúa más que el flemático, que es más pensante, ¿no? Por lo tanto, es más tendiente a hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Y el temperamento ciclotímico, que vuelve a Kretschmer, ¿no? Ahí es la teoría de Kretschmer. En el temperamento ciclotímico, es el que le corresponde al gordito, es el que generalmente está de buen humor, ¿no? Pero en cualquier momento se raya y no explota, ¿no? Y luego vuelve a la tranquilidad. Entonces hay un cambio que puede haber de cuando en cuando brusco y por lo tanto no cabría ser sereno o tranquilo como característica, ¿no? Entonces 10 casa, pues, ¿no? Muy bien. Hasta aquí la hicimos, ¿no? Vamos ahora a explorar las preguntas que tienen que ver con el otro curso. ¿Mm? Y claro, luego si cabe me hacen más preguntas, pues, ¿no? Las que ustedes deseen. A ver,
Bueno, en la medida que tengamos el tiempo, pues, ¿no? Vamos a ver filosofía y lógica, ¿no? A ver, dice aquí, una de las características del conocimiento, a priori, es, a ver, ¿cuál es una característica del conocimiento a priori? ¿Mm? A ver, es general porque su validez se ha obtenido por inducción lógica, es propio de las matemáticas y de la lógica, propio de las ciencias naturales, contingente porque puede cambiar determinando el entorno, armonía entre fe y razón. Esto del conocimiento a priori es una definición es una forma de entender los juicios, ¿no? O clasificar los conocimientos. Los conocimientos a priori son los que vienen de inmediato por efecto de la razón, ¿no? Del entendimiento. No requiere usted de la experiencia eh, para refrendarlos. Por lo cual, aquí hay un detalle que descalificaría a la letra A, la alternativa A, ¿no? O sea, si bien es cierto, el conocimiento es general, a priori es general, eh, pero no se ha obtenido por inducción. El conocimiento a priori, si fuera inductivo, sería a posteriori. Piénsalo bien, piensa. Inductivo es que de los casos particulares, de la experiencia particular, se va a llegar a un caso general. Pero eso no sería a priori, sería a posteriori, ¿cierto? Pensando, ¿no? Entonces será propio de las ciencias naturales, pero las ciencias naturales también hacen experimentos, verifican y hacen inducción. Eso es lo que normalmente hacen las ciencias naturales. Por eso le llaman las ciencias duras, las ciencias pesadas, ¿no? O las básicas, ¿no? Entonces, ni es contingente, porque si fuera a priori contingente y cambiase con la realidad, entonces no podríamos determinarlo a priori, tendríamos que verlo siempre, ¿no? Y si fuera armonioso entre fe y razón, eso no tiene que ver con el pensamiento o conocimiento a priori. En realidad es propio de la matemática y de la lógica, ¿no? Entonces usted puede determinar ciertas características a priori, ¿ok? Porque hay principios, por ejemplo, ¿no? O hay axiomas a priori, ¿no? A ver, entonces, vamos a la número 2. Elija la secuencia para describir un objeto. Vamos a describir un objeto. A ver, expresar el sentimiento que el objeto despierta en el observador sería correspondiente. Observar atentamente el objeto que se quiere describir. Presentar los datos en un orden determinado. Seleccionar los aspectos más relevantes del objeto. Destacar lo más característico que el objeto presenta. A ver, entonces considerando que tenemos que tomar las 5 y ordenarlas, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿No? Primero habrá que hacer, todas las claves correctas deberán empezar con el numeral, número. ¿Están de acuerdo? Ahí me están poniendo clave, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, todo tiene que empezar con el número 2. Después de observar atentamente el objeto que se quiere describir, ¿qué es lo que debe seguir? ¿Mm? Seleccionar los aspectos más relevantes, puede ser, ¿no? O sea, seleccionar los aspectos más relevantes, o por aquí me dan la clave D, ¿no? Presentar los datos en un orden determinado. No, no puede ser eso. Primero tienes que seleccionar, ¿no? Entonces, ni puede ser la 5 tampoco, ¿no? Tiene que ser la 4. Selecciona los aspectos más relevantes del objeto, luego presentarás los datos en un orden determinado, tal vez luego destaques lo más característico que el objeto presenta y finalmente podrías expresar los sentimientos que el objeto despierta en el observador. Entonces la clave correcta sería avión, ¿ok? Esta sería la mejor clave posible. Claro, no cabe describir algo si no lo observo primero. Tengo que observarlo, detenerme en sus características y elaborar el contenido referente a esas características. A ver, ¿cómo se llama el criterio lógico de los juegos de azar? Bueno, esto es fácil, ¿no? Los juegos de azar tienen un criterio lógico que se llama, vamos a decir que es inducción o deducción, ¿eh? Y si me dicen inducción y deducción, debe tener una explicación, ¿no?
A ver, los juegos de azar, cuando usted ha ido al tragamonedas ese de la bodega, ¿no? Y pones tus 10 céntimos ahí, ¿no? ¿Qué es lo que esperas? Que ganar, ¿no? Pero existen unas posibles respuestas, ¿no? Respuestas probables. Y la respuesta ganadora es una de las probabilidades que existen, nada más, ¿no? Entonces, me hace acordar cuando un tiempo acompañaba a mi hijo a, a ciertos juegos, como el Coney Park, ¿no? Y hay un juego que se llama Deal or No Deal, ¿no? Trato o no trato, ¿no? Y se trata de elegir maletines, ¿no? Donde hay una cantidad de tickets que te puedes ganar, ¿no? Entonces tú escoges 5 maletines y después vas seleccionando y te ofrecen un trato porque se supone que si tú tienes los maletines, los tratos son beneficiosos. Y si, o sea, si tú tienes los tickets entre tus maletines, ¿no? Entonces en ese juego yo observo que las personas tienen que analizar la probabilidad. Eso sirve para ese juego. Para los juegos de azar también es probable, ¿no? Existe la probabilidad. En realidad, incluso es cierto que la probabilidad sostiene esos juegos, pero se usa la probabilidad menos frecuente, ¿no? Para que ganen. ¿Cómo hacer menos frecuente que gane una persona? Esto tiene que ver con la tecnología y el uso de los conocimientos, tanto psicológicos como estadísticos. Ahora nos proponen este simbolismo, esta simbolización. A ver, y nos preguntan, ¿qué representa? A ver, entonces nos dan alternativas. Solo hay tres alternativas en realidad. O puede ser tautología, o puede ser contradicción, o puede ser contingencia. No puede ser todas. Y tampoco será negación, no vemos ninguna negación en el transcurso, ¿no? Así que nos están pidiendo que evaluemos en una tabla de verdad a esto. Mira, yo lo he hecho en una hoja de papel, pero vamos a tratar de hacerlo en una hoja Word, ¿ya? O sea, ya usted me ha dado una clave, ¿no? Por ahí alguien ya lo hizo ya. Yo creo que tu clave es correcta, pero lo vamos a verificar, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño esfuerzo. A ver, voy a usar esto que he usado ya para otra clase, pero lo vamos a adaptar, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí y vamos a tratar de reflejar la misma. Entonces tenemos P, entonces Q y a ver, aquí ponemos P o Q, ¿ok? Y luego cerramos otra vez, ¿sí? Y nos quedamos con el entonces P, P, listo, ahí está. Ya tenemos esa fórmula, vamos a identificarla aquí, ¿ya? A ver, ¿cuántas partes hay? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Vamos a sumarle aquí. A ver, no P, entonces Q, hasta ahí está igual. Y aquí lo cambiamos. Es esta de acá. Entonces este es P. Disculpen, vamos a demorarnos un poquito, pero prefiero hacer esto para demostrar que lo podemos resolver aquí rápidamente, ¿no? Y aquí vamos con, entonces, P. Disculpen, aquí iría. ¿Y por qué le estoy poniendo tanta cosa aquí, no? Para poder resolverlo bien. A ver, 1, 2, 3. P. Entonces, P. Y ahí cerramos en la siguiente. Listo. Ahora sí. Ahora le vamos a quitar el color vamos a ponerlo aquí ya que lo tenemos todo trasladado aquí. Vamos a buscar dónde debe ser, la respuesta debe ser estar a esta altura, o sea, a esta altura. Lo demás no nos interesa que esté pintado, vamos a quitarle color. A lo demás le vamos a quitar color. ¿No? Listo. Ahí debe ir la respuesta. Es la primera jerarquía, la jerarquía mayor, ¿no? ¿De dónde va a venir la respuesta? Vamos a replantear aquí, ¿no? Aunque aquí están los valores correctos, vamos a ponerlo. A ver, vamos a ver. Vamos a realizarlo aquí conmigo. Y ahora sí.
Entonces, esto también se va. Entonces, vamos a revisar los valores de P y de Q, ¿ya? A ver, P tiene que ser dos verdaderos, dos falsos, verdadero, falso, verdadero, falso, dos verdaderos, dos falsos. Ya me había pasado en una situación anterior que se me pasó un valor y la fregada. A ver, no nos conviene. A ver, aquí, lo mismo, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Ya? Esto para el que no se acuerde cómo hacerlo, creo que la mayoría debería acordar, pero puede pasar que no te acuerdes, pues, ¿no? Entonces, verdadero, verdadero y falso, falso, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos estos valores, ahora vamos a resolverlos, ¿no? Ahora, aquí debe ir la respuesta final. Vamos a resolver por este lado primero, ¿no? Vamos a ponerle un color a este, un color celeste, ¿eh? A ver, vamos a resolverlo. P entonces Q aquí será, solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, pero esto en ninguno de los dos casos en ninguno de los casos se da, ¿no? Los antecedente y consecuente verdaderos, antecedente y consecuente iguales, en una condicional es verdadero. Ahora, ¿con qué lo tenemos que relacionar? Con este de aquí. Este también es celeste. ¿Y cómo obtenemos este? Ah, ya, tendríamos que relacionar, vamos a ponerle aquí al gris, ponerle un gris aquí, con este otro gris. Desde aquí vamos a partir con las respuestas. ¿Ya? Vamos a tomarnos un tiempito, pues, ¿no? Para verificarlo aquí. ¿Ya? Empecemos con cualquiera de estos dos lados. Empecemos por aquí. Lo mismo va a pasar, ¿no? Verdadero y verdadero, esto es verdadero. Verdadero y falso es el caso en el que es falso la condicional, antecedente verdadero y consecuente falso. En los demás casos es verdadero, ¿no? Entonces espero que todo esté bien hasta ahí. Ahora vayamos a este lado. P o Q, o sea, la disyunción débil. Para la disyunción débil basta que una de las dos sea verdadera para que todo sea verdadero. Entonces allí tenemos tres valores porque por lo menos tienen un valor de verdadero. Y cuando ambos son falsos es en el caso en el que es falso. Muy bien, ahora vamos al celeste y partimos de los dos grises. Verdadero aquí y verdadero aquí, para una conjunción, es el único caso en el que da verdadero. Para cualquier caso, basta que haya un valor falso, en este caso basta un valor falso para que esto sea falso, ¿no? Aquí tenemos verdadero y verdadero, entonces será verdadero, y aquí tenemos verdadero y falso, esto tiene que ser falso, ¿ok? Ahora ya tenemos los dos celestes y vamos a la condicional. Verdadero y verdadero sale verdadero. Falso y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, y lo mismo pasa para todos los casos. Así que acabamos de confirmar lo que nuestra compañera y compañeros ya habían. Claro, si estamos en la... A ver, ¿dónde estamos por aquí? Aquí estamos, ¿no? Es una tautología. La tautología es la respuesta donde todos los valores son verdaderos. La contradicción es la respuesta donde todos los valores son falsos y la contingencia es la combinación de ambos valores. Muy bien, entonces vamos a la pregunta 5. Simbolizar. En Piura hay sol y hace calor. Sí y solo sí, no es el caso que en Piura no hay sol o no hace calor. A ver, vamos a usar también el Word para simbolizar esto que está aquí. ¿Ya? Vamos a decir aquí, esta es la pregunta 5. A ver, dice, en Piura hay sol y hace calor. Esta es una forma de hacer las simbolizaciones, ¿ya? Yo voy a hacerlo aquí de frente en el Word, que usted está viendo, me imagino, ¿no? A ver, dice, si en Piura hay sol, en Piura hay sol, yo lo estoy haciendo aquí con la calmita para que se entienda, ¿no? Pero los que ya saben, esta es la primera proposición simple, le corresponde la letra P, ¿verdad? Le corresponde la letra P. Hace calor, a ver, vamos a poner aquí, por si acaso. Pensé que se iba, ya bueno. Para la segunda, ¿no? Hace calor es la segunda proposición simple y le corresponde a la letra Q, ¿no? Para la tercera, si es que hay, ¿no? No es el caso que en Piura no hay sol, si eso ya está, o no hace calor. Entonces solamente son P y Q nada más. Entonces ahora vamos a simbolizar. ¿Qué operadores encontramos? Aquí voy a sombrear en el PDF. Aquí es un operador, el I, sí es otro operador,
y es otro operador. Ah, no, pero acá sí, solo sí es un solo operador, ¿no? Sí, solo sí, disculpen. El no es otro operador. También aquí encontramos que, por si acaso, sí, no es el caso, dice, ¿no? Sí, no es el caso. ¿Ah? ¿Qué? Ahí lo añadimos. Todos esos son operadores. En Piura no hay, dice, no es un operador, o es otro operador, y el no es otro operador. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, yo los voy a identificar. Yo creo que me pueden seguir algunos. Dice, en Piura hay sol, entonces tengo que empezar con la letra P, ¿no? Empezamos con la letra P, espero que me estén siguiendo en la imagen ahí, ¿no? Empezamos con la letra P, casi boto el arito TikTok. A ver, eh, dices, ahí no hay solo, ya, empezamos con la letra P, dice, sí, y hace calor. Entonces acá necesitamos insertar una conjunción, ahí está, ¿no? Bien, ahí está, P y Q. Ahora viene una coma, entonces aquí viene un signo de colección. Sí, solo sí, entonces vamos a una bicondicional, sí, solo sí, no es el caso, dice sí, solo sí, no es el caso que, negación, en Piura no hay sol, o sea, no es el caso que es una negación libre, y se vuelve a repetir la negación, porque dice en Piura no hay sol, ¿dónde está en Piura no hay sol? No P, o, ¿no? O no hace calor, que sería la negación de Q. ¿Ok? Ahí está simbolizado todo, ¿no? Ahí está simbolizado. Entonces, vamos a ver. ¿Ok? Ya tenemos la simbolización, solamente tenemos que comparar con las claves, ¿no? Vamos a subir aquí, vamos a ver, vamos a subir aquí las claves y vamos a comparar nuestra simbolización con las claves. A ver, ¿a cuál clave se parece, amigo o amiga, ¿no? Ya lo viste, ¿cierto? Entonces, se parece a la letra E, ¿verdad? A la letra E. Esta es la clave. ¿Ya? La simbolización tiene un truco, ¿ya? Para los que no la manejan, no la dominan, hay que saber cómo asignar las letras y reconocer los operadores. Por eso, pues, es una teoría que vamos a ver con los que quieran repasar con nosotros, pues, ¿no? Pues, recuerden que los ciclos empiezan el 2 de agosto. La disciplina filosófica que estudia la validez del conocimiento científico. Ahora entramos a filosofía. A ver. Así es, Juan Diego, como siempre. Muy bien. Esa es la voz. Entonces, la disciplina filosófica que estudia la validez del conocimiento científico se llama. Juan Diego, máximo. A ver, ¿cómo se llama? A esta disciplina filosófica que se encarga de discutir los problemas de las ciencias, ¿no? Que se impulsa, pues, a ver, en el siglo XIX es impulsada por Comte, la discusión sobre las ciencias, pero en el siglo XX toma cuerpo, ¿no? Toma cuerpo, muy bien. Entonces ya tenemos las claves correctas, que es la epistemología. Recuerde que episteme significa ciencia y logos estudio, ¿no? Entonces es el estudio de la ciencia, pero en realidad se trata no de una ciencia que estudia la ciencia, sino de una disciplina filosófica que discute todos los asuntos que se nos ocurran sobre las ciencias, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué sancionaron al ensayo clínico de Sinopharm en el Perú? ¿Por qué pasó eso, no? Es que hay algunos parámetros científicos que no se han respetado. Piense usted en esto, ¿no? A ver, vamos a comentar esto, ya que hablamos de epistemología. Y esta noticia es reciente, ¿no? Por ejemplo, la Villarreal ha separado por un año al encargado de los estudios clínicos aquí en el Perú. ¿Por qué? Porque cometió defectos en la investigación y ha afectado el buen nombre de la Cayetano Heredia en este caso, ¿no? A ver, ¿qué sucedía? Miren, este investigador está guiando a los voluntarios, ¿no? Está dirigiendo cómo se vacunan y organizando cómo se vacunan los voluntarios. Tiene que organizar todos los procedimientos, con un equipo seguramente, pero luego se permite vacunar a su familia y ahí entra en conflicto.
¿Por qué eso podría afectar la investigación? O sea, eso tiene un contenido ético, por un lado, y tiene un contenido epistemológico. Porque si el que investiga pierde objetividad, entonces las conclusiones a las que arribe no serán confiables. Y al involucrar a sus familiares, a su hija, por ejemplo, le vacunaron, ¿no? Con Sinopharm. Entonces, al involucrar a sus familiares, va a perder objetividad respecto al resultado de la vacuna. Entonces, no es la persona más idónea para dirigir una investigación. Entonces, hay un aspecto ético que hay que respetar y un aspecto epistemológico, que es el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el mejor procedimiento para obtener un resultado? No estar involucrando a la familia. ¿Cuál es el aspecto ético para que todo marche bien? ¿Qué es lo correcto en una investigación? No involucrar a la familia, ¿no? Respetar todos los protocolos, es lo correcto. Ahora, entrando un poco más en la ética, ¿no? Todos los investigadores tienen unos parámetros deontológicos, es decir, ellos conocen qué es lo que deben y no deben hacer. De repente eso no es de uso común, pero ellos saben. A ver, la estética que discute, recordemos, la estética que discute, muchachos. Muy bien, entonces todos, varios aquí dieron la clave de B, ¿no? Epistemología, tenían razón. Pero la estética que discute, a ver, escríbeme, escríbeme. La estética tendrá que ver con el salón de belleza, eso que dice estética, unisex. ¿Ah? La estética, estoy preguntando no por las 7, sino por las 6. ¿Qué estudia la estética? ¿O qué discute la estética? Ya se van con la clave. Sí, pero estoy preguntando por algo puntual, por favor. ¿No? ¿Qué discute la estética? ¿Nada? Bien, la estética discute muy bien Melanie. Usted se vio al espejo y se inspiró, ¿no? La belleza, ¿no? La belleza. También discute el problema del arte, belleza y arte, las dos cosas, ¿ok? Muchas gracias por sus respuestas. Llegaron. Creo que hay un pequeño lapsus, ¿no? En el que yo pregunto, porque sospecho que ustedes sí están participando. Claro, muy bien. La belleza, el arte, la armonía, todo eso tiene que ver con la estética. Muy bien, Juan Diego. A ver, entonces, por un lado tenemos a la estética. Ahora, eh, por el otro, el número 7 dice, la afirmación, el hombre es el único ser que tiene libertad para realizar acciones buenas. Ah, claro, corresponde a un problema que ya me estaban respondiendo, ¿no? La ética. Vamos a responder todas las que veamos aquí, ¿ya? La ética. Me quiero decir todas las disciplinas, quiero saber qué estudian o con qué está relacionado. La clave aquí sí es ética, ¿no? Porque el tema aquí es moral, ¿no? Ahora, ¿será antropológico este tema? Porque dice el hombre. No. Aquí el eje de la afirmación es la libertad para realizar acciones buenas. Ese es el eje de la afirmación. ¿Ok? Entonces, el tema de la libertad y de la bondad tienen que ver con la ética. La axiología estudia, a ver, vayamos a recordar, ¿no? Entonces estaba muy bien, la 7 avión, ¿no? Ya está, todo está perfecto ahí. Pero en la 6 habían alternativas que no comentamos, ¿no? Por ejemplo, la axiología es la disciplina filosófica que estudia, ¿recuerdas? El valor. Jesse, existencialista, porque habla de la libertad. Claro, si vamos a ir a las 7 ahorita, ¿ya? Si es que en el caso, claro, muy bien. La axiología que me están respondiendo en este momento, claro, estudia los valores, ¿no? Estudia los valores. La ontología, a ver, vayan respondiendo, la ontología y la nociología, ¿no? En lo que yo leo sus respuestas, voy comentando eso que me dijo Jesse hace un momento, ¿no? Puede ser una postura existencialista. Usted tiene que tener en claro que en filosofía hay esto, ¿no? Hay este detalle. En filosofía hay varios problemas, ¿no? Hay muchos asuntos. El filósofo se ocupa de todo. Pero para poder tener un orden, digamos, ¿no? Cuando tratamos de un tema, por ejemplo, nos preguntamos todo lo que tengamos que preguntarnos sobre el hombre, hay una disciplina filosófica. Es la antropología filosófica. Si nos preguntamos todo lo que sea sobre la moral, eso es la ética, ¿no? Muy bien. Ahí están respondiendo, muy bien. Ahorita lo leo. Y si, a ver, entonces hay disciplinas. Si nos vamos preguntando por el conocimiento, es la nociología, y así son disciplinas.
En cada disciplina, por ejemplo, en el campo ético, podemos hacernos preguntas que tengan que ver con la moral, ¿no? ¿Acaso puede existir el bien si no hay libertad? ¿Mm? Es una pregunta de la ética, ¿no? Otra pregunta de la ética es, ¿qué es el bien? ¿No? Porque ambas preguntas definen características de lo que es bueno o no es bueno, ¿ok? Entonces, muy bien, entonces, eso sería si fuera en el campo de la ética. En el campo de la antropología filosófica, también el existencialismo habla de la libertad, y en eso, Jesse, creo que te has fijado, ¿no? Es en otra disciplina, la antropología filosófica, donde el problema es el hombre, y donde la pregunta es, ¿qué es el hombre de repente, no? Entonces el hombre es existencia para los existencialistas y está condenado a ser libre. Claro, pero ya es una visión sobre el hombre, ya no es sobre el bien o sobre lo que es bueno o malo. En este caso habría que hacer una diferenciación, ¿no? Si el tema central es el bien y cómo está involucrada la libertad con el bien, es ética. Y si el tema es el hombre, y si el hombre es libre o no es libre, si es una de sus cualidades, eso es antropología filosófica. Gracias, ¿eh? Gracias por la pregunta, me pareció muy buena, ¿no? Ahora, las respuestas que me están dando, ¿no? La axiología estudia el valor, muy bien. El ser es la ontología, ¿verdad? El ser, ontos, ser, y noso, conocimiento, muy bien, Jean-Pierre. Entonces, la nociología estudia o discute el conocimiento, pero también la verdad, conocimiento y verdad, no se olviden. Antología estudia el ser, muy bien. Me dice, a ver, ¿quiénes me han respondido? Me han respondido, bueno, varios me están respondiendo, ¿no? Mónica, Jean-Pierre se repiten, Berta, Leonardo, Mónica, que se repitió otra vez otra respuesta, ¿no? Pedro, Berta, Jean-Pierre, a todos ustedes gracias, ¿ah? Mónica, vamos a ponerles likes, ¿ya? Ya, porque si no, a ver, se lo merecen, ¿no? Lo merecen, porque vale la pena, ¿no? Bueno, después me voy a dar tiempo. Ah, mira, que me preguntas algo interesante, ¿qué es el Dasein, no? ¿Ah? El Dasein es la postura, bueno, está dentro de la postura existencialista de Heidegger, ¿no? ¿Mm? ¿Verdad? Ahora, Heidegger trata algo, replantea el tema ontológico en la filosofía del siglo XX, aunque gran parte de la reflexión existencialista es sobre el hombre, ¿no? Entonces esos dos temas se relacionan de alguna forma a Heidegger. El Dasein eres tú y soy yo, ¿ya? El Dasein es cualquiera de nosotros. Pero que Dasein, ¿qué significa en el término de Heidegger? Significa ser ahí, es decir, es que nosotros existimos, aunque nosotros tenemos la idea de que existimos en un lapso de tiempo largo, ¿no? Para los existencialistas, solo existimos en este momento, aquí, aquí. El presente es lo único que existe. Y no hay sentido de la vida, solo hay existencia, ¿no? Entonces, este ser ubicado en este mundo, con esta existencia, ese es el Dasein de Heidegger, ¿no? Este ser arrojado a existir, ese es el Dasein. Eres tú, soy yo. No las cosas, ¿no? Las cosas no son Dasein, porque las cosas son atemporales, o sea, no tienen tiempo. El tiempo está en nosotros, o sea, nosotros visualizamos el ahora, o sea, a nosotros nos importa, a las cosas no. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la postura de Schopenhauer? Mira, interesante, ¿no? Schopenhauer es voluntarista. Así se define su voluntarismo, el voluntarismo en Schopenhauer, y más bien define, pues, puede ser una postura ontológica el voluntarismo, en el sentido que opina que detrás de todas las cosas que existen hay una voluntad de vivir. Esa voluntad de vivir empuja las cosas de manera irracional, caótica, a veces violenta, pero lo único que le interesa es existir, o sea, ser, realizarse, ¿no? Vivir. ¿Ya? Entonces, todas las cosas que, incluso tú y yo, y las cosas que nos rodean, en el caso de Schopenhauer, considera que es parte, somos manifestación, mejor todavía, somos representación de la voluntad de vivir. O sea, la voluntad de vivir tiene múltiples representaciones. Las representaciones van cambiando, pero la voluntad de vivir permanece. ¿Ok? Así es. Muy bien. Interesante, ¿eh? Interesante grupo. A ver, ya estamos en 84, ¿eh? Vamos a ver, inviten a más personas.
Al abuelito, invítalo a ver si se acuerda de filosofía. De repente conoció a Marx. A ver, en el campo de la libertad, la moral tiene que ver con la ética. Vamos a ver a la 8. Es un valor cuya esencia radica en el fundamento del respeto del hombre mismo. O sea, aquí estamos hablando de axiología, ¿no? Es un valor cuya esencia radica en el fundamento del respeto del hombre mismo. O sea, es decir, este valor es el fundamento de por qué debemos respetar a un hombre. ¿Por qué debemos respetar a los hombres? ¿Porque te caen bien? O sea, las demás personas las debes respetar porque te caen bien, las debes respetar porque te hacen favores, porque tienen poder. Ah, muy bien. A las personas se les respeta porque son dignas. La dignidad es el fundamento del respeto. Muy bien. Yo pongo E de egresado, E de egresado, E de excelente. Muy bien. Entonces, la dignidad, ¿no? La moderación tiene que ver con la prudencia, ¿no? Es decir, no exagerar en el consumo de algo o la satisfacción de algo, ¿no? La responsabilidad es cumplir con lo que te corresponde, ¿no? Con tus deberes principalmente, ¿no? La originalidad es plantear cosas que a nadie se le ocurren, ¿no? Ser tú mismo también. Y la autoestima es amarse a sí mismo. Entonces, a ver, aquí también tenemos algo de axiología, disculpa. Justo o injusto, legal o ilegal. Son valores interesantes y es sencillo de contestar, ¿no? Son valores que se aplican en la vida de quiénes, de qué profesionales usan estos valores principalmente, ¿no? Yo le añadiría, es decir, legítimo e ilegítimo, a ver, ¿no? Porque no es lo mismo legal que legítimo, o que justo o que injusto. Ajá, perfecto, muy bien. Evidentemente, aquí hay algunos que van a... Ajá. Ah, claro, ahí, claro, podemos ampliar mucho sobre lo que es el fundamento del valor, de por qué respetamos a las personas, Pedro, ¿no? O sea, es cierto. Sin embargo, dentro de estas cosas, una de las cosas fundamentales que nos lleva al respeto a los demás es la dignidad. Ahora aquí, la clave es la que me han estado marcando, ¿no? Avión jurídicos, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Y la pregunta 10, que parece que cierra esta tanda de preguntas, ¿no? Nos preguntan por la disciplina filosófica que se encarga del estudio, forma y significado del fundamento. Interesante. Estudio, forma y significado del fundamento. Ahora, ¿fundamento de qué se puede preguntar, no? Vamos a buscar aquí varios, porque estudio, forma y significado. ¿Del fundamento de qué? ¿De Dios? ¿Ah? Ahora, si es de las cosas en general, bueno, eso sería la ontología, ¿no? Y si es del bien, significado, estudio, forma y significado del fundamento del bien, entonces será la ética. Y si es estudio, forma y significado del fundamento del valor, axiología, ¿no? De la belleza, estética. Así que vamos a tratar de entender a cuál se apega más sin faltándole una palabra y clave, ¿no? Faltándole una palabra clave en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué se encarga de algún tipo de estudio? Todo. Forma, significado, ya. A ver, forma, la ética, forma del bien, significado. Vamos a entender que se referiría entonces a la ontología, ¿no? El fundamento de todas las cosas, vamos a asumir que es así, ¿no? Que es el fundamento de todas las cosas. Pues ya que no podemos identificar algo en particular, vayamos al fundamento general. La ontología es una disciplina interesante porque, claro, en conjunto todo, ¿no? El fundamento de todo, la ontología. Ahora, la ontología nos dice algo interesante, el hecho de saber en qué realidad vivimos. ¿Cuál es la realidad en que vivimos? ¿No? ¿Es una realidad material? ¿Es una realidad ideal? ¿No? ¿Cómo es esa realidad? ¿No? Entonces, muy bien.
Entonces, eso sería la ontología, ¿no? Les recomiendo algunas películas donde se cuestiona esto, ¿no? Por ejemplo, The Matrix, o también, a ver, podría ser también, a ver, el show de Truman, ¿no? The Truman Show, ¿no? Son películas simpáticas donde se cuestiona qué es la realidad. La realidad podría, ¿qué te parecería este tema, no? ¿Qué tal si todas las personas que te rodean fueran actores? ¿Mm? ¿Cuál sería tu realidad? Eso, por ejemplo, lo observa en esa película, ¿no? ¿Cómo sería vivir en un lugar donde todos son actores, ¿no? Ajá. Está en las claves. Y dice que es la A. Entonces nos están preguntando por el fundamento del bien. ¿Mm? Si nos preguntan por el fundamento del bien, pero aquí estamos en, ¿cómo se llama? Estamos digando en el concepto que nos presentan, ¿no? Ah, mira, yo no tengo las claves aquí, ¿no? Si es el fundamento del bien, entonces será la ética, ¿no? Pero aquí no nos dicen qué es el bien, bueno. Y es difícil ligar a que sea la ética solo con el enunciado que se nos presenta, ¿no? Entonces, claro, ahora si es la A, es porque es la ética, ¿no? Muy bien, Sebastián, aconsejo. Hoy día es cumpleaños de mi sobrino Sebastián. Si llega a ver el video, saludos, estimado sobrino, te quiero mucho. A ver, entonces, a ver, muy bien. ¿Nos damos unos minutos? Claro, la clave de la resolución de exámenes, claro, muy bien. Entonces, muy bien, entonces estamos bien, pues estamos bien en la clave, entonces, Carlos. Pensé que había habido una discrepancia con la otra formulación. Entonces, ajá, muy bien. Ahora, veamos, chicos, por favor, un par de preguntas, de repente, algo que tengan dudas sobre psicología o sobre filosofía para cerrar esta sesión, ¿no? Que ha sido bien simpática. Gracias por su participación, siempre interesante, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta tienen? Por ejemplo, ahí me preguntaron por el Dasein, interesante pregunta, por Schopenhauer, interesante. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cuestión se les viene a la mente, chicos? ¿No? No se olviden de compartir esta sesión y, y también pues de comentar, ¿no? Que el 2 de agosto empezamos con los nuevos ciclos, ¿no? A ver, ¿ninguna pregunta entonces? Bien, recomendaciones de mi parte, ¿no? La preparación es un tema constante, ¿no? En realidad, yo quisiera que presumas esto, ¿no? De aquí en adelante, no hay forma que no estudies. O sea, si una persona ha decidido ser profesional, tienes que leer, tienes que aprender siempre cosas nuevas, ¿no? Siempre tienes que actualizarte. Entonces, es bueno que muchos de ustedes tomen con naturalidad el hecho de estudiar. La actividad del estudio es algo enriquecedor. Ah, muy bien, Sebastián. ¿Mm? Del método cartesiano, que me pregunta Sebastián aquí en Messenger, ¿no? Bueno, en los mensajes. El método cartesiano tiene dos parámetros, ¿no? Uno son las reglas del método, que son cuatro reglas, y otra es la forma en que es importante, eh, o mejor dicho, es el método específico de cómo conseguir las evidencias. A ver, sobre las cuatro reglas del método cartesiano, primero se sugiere, ¿no? Primero es conseguir evidencia, primera regla. Solo tenemos que buscar evidencia, primero. Solo aceptar lo evidente. Lo que no es evidente no se acepta. Segunda regla, analizar aquello que se ha aceptado, que se ha conocido por evidente, se tiene que descomponer en sus elementos. La tercera regla es sintetizar. Seleccionemos el mejor modo de integrar este conocimiento. Clasifiquémonos, vayamos de lo simple a lo complejo. Síntesis o claro, sintetizar, ¿no? Y la cuarta regla es enumerar, es decir, igual tenemos que repasar cada cosa que hacemos para evitar equivocarnos.
¿no? Tal como se hace en la matemática, ¿no? La comprobación. A esa fase se le llama enumeración. Entonces, 4 reglas: evidencia, análisis, síntesis y enumeración. Dentro de su metodología, ¿no? Se plantea él un método que es particular, ¿no? Que es la duda metódica, ¿no? Muy bien, la duda metódica. ¿Para qué se usa la duda? Usted puede dudar de las cosas que conoce, pero usted puede dudar solamente porque no tiene conocimiento. Sería distinto que alguien dude porque tiene una incertidumbre. Pero en el caso de Descartes, va a dudar a propósito, ex profeso. ¿Mm? Un ratito, Cristian. Ahorita respondo eso. Haga la pregunta, por favor, ¿no? Entonces, en el caso de Descartes va a dudar a propósito, deliberadamente, con la finalidad de usar la duda para, de alguna manera, remecer. Es como mover un árbol y que caiga la manzana, o usar un filtro como un cernidor, como él lo decía, no es un cernidor, porque solo las evidencias pasarán por la duda, porque evidentemente, a ver, si algo es evidente, no podré dudar de lo evidente. Entonces yo voy a querer dudar, pero cuando me tropiece con algo evidente, no voy a poder dudar. ¿Se entiende? Por eso es que usó la duda como un método para hallar evidencias y cumplir con la primera regla de su método, ¿no? Solo basar, claro, muy bien, Jesse, exactamente, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, ¿qué me preguntan aquí también? La angustia persistente e infundada. Una angustia persistente o infundada podría ser una fobia o podría ser una ansiedad. Ahora, si es causada por algo que antes no lo causaba o que no es normalmente su causa, sería una fobia. Y si es por algo inespecífico, sería ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un temor, es como estar todo el tiempo inquieto, ¿no? Como estar en tensión constantemente y estar en la situación de creer o de suponer que algo malo va a pasar, algo malo está por pasar o algo malo está pasando, ¿no? Eso es ansiedad. En cambio, una fobia sería, para ser más específico, ¿no? Si hay un hecho que me causa esta reacción de miedo irracional que se puede confundir con angustia, ¿no? Claro que como acá dice persistente, entonces no sería una fobia, porque la fobia sería ante un estímulo, y en cambio la ansiedad podría estar presente incluso sin estímulo. Espero haber respondido tu pregunta, Melanie, ¿no? A ver, entonces, muy bien. Aquí, Cristian, una pregunta lógica, ya. ¿Cuál, Cristian, haz tu pregunta, escríbela, ¿no? A ver, la 6, profesor, para Nietzsche, ¿el mundo cómo lo define? ¿Cómo define el mundo? Eh, a ver, te voy a decir algo interesante y no sé, estás sentada, ¿no? ¿O eso crees? A ver, de repente, ¿no? A ver, el mundo, según la mirada de Nietzsche y de los voluntaristas, el mundo no es necesariamente ordenado. ¿Por qué tiene que ser ordenado? Es caótico en realidad. El mundo es caótico. El mundo es... a ver, vamos a ver. Ya, ahorita respondo esto. Mariola, ahorita te respondo. Entonces, primero respondemos lo de Nietzsche, ¿no? El mundo es irracional. Nosotros, los hombres, queremos verlo racional, queremos ordenarlo. Por eso tenemos una ciencia, ¿no? Pero, ¿esa es la realidad de las cosas? Si te pones a pensar en lo que pasa en los hombres, nosotros la racionalidad la adquirimos, no nace con nosotros. Igual en el mundo no tiene por qué ser racional. Nosotros somos los que conocemos y ordenamos el mundo. O sea, mejor dicho, ordenamos nuestro conocimiento del mundo. Pero el mundo no necesariamente es racional. El mundo puede ser caótico e irracional. ¿Mm? Entonces, esa es la base, esa es una de las bases o fundamentos del pensamiento nietzscheano, por eso se le considera nihilista, ¿no? Porque sustrae el sentido que tiene el mundo, por decirlo de esa manera, ¿no? Tampoco existe Dios. ¿Mm? Bueno, existe si tú crees en él, pues, ¿no? Ahora, ¿quién más? No, de nada. A ver, Maribel, como la depresión, ya. Pero la depresión debe tener causa, ¿ya? A diferencia de la ansiedad, la depresión tiene causa.
La depresión es una tristeza más bien, una tristeza prolongada. Si una persona tiene una tristeza prolongada por más de 2 semanas y esta, o sea, no supera esta situación de tristeza que puede haber sido generada por un evento, se está haciendo pues de alguna manera duradera, pero está motivada por una tristeza, ¿no? Mal manejada tal vez, tiene una depresión leve. Todas las personas podemos haber pasado por una depresión leve, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero ahí hay que estar alertas porque se puede presentar más manifestaciones y esta depresión convertirse en algo más extenso. ¿Ok? A ver, genial, gracias más bien a ti, ¿no? Con mucho gusto. ¿Cuál es la diferencia entre, a ver, vamos a ver, entonces esto ya está respondido, ¿no? La depresión, a ver, no, no solamente es, ¿no? ¿Cómo es la depresión? Bueno, entonces una persona puede haber tenido una tristeza, ¿no? De repente, qué sé yo, generalmente es una pérdida, ¿no? Un vínculo o algo que cambia, ¿no? Y cuando ya estamos bajo ciertas condiciones, nosotros desarrollamos una tristeza que no sabemos controlar. Curiosamente, muchas veces más bien la reforzamos, ¿no? Por ejemplo, leemos el chat tristón, la música tristona, ¿no? O sea, dejamos de hacer actividades que nos quitarían de la tristeza, ¿no? Nos malhumoramos, nos ponemos irritables, no solamente es tristeza, abandono, soledad, no. También nos sentimos irritables, inquietos, nos fastidian las cosas, ¿no? Pero no sabemos explicar por qué a veces, ¿no? Pero todo es parte de un proceso, de una dinámica depresiva, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce una depresión? Porque hay veces que hay una condicionante, a veces algo en nosotros, en nuestro temperamento tiende un poco a la tristeza, ¿no? Eso no va a ser depresivos, pero si no aprendemos a salir, a superar las tristezas, eso sí se aprende, salir de las tristezas, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Y hay un factor desencadenante, o sea, de repente hay un hecho puntual que genera la tristeza y que no lo sabes manejar, pues, ¿no? Y se instala como un efecto largo, ¿no? A ver, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre carácter y temperamento? Bueno, es simple. Bueno, personalidad. Sí, digan. Ok. Ay, no sabía de los horarios. Disculpe. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, voy a terminar con esta pregunta y el resto de preguntas las voy a contestar por mensaje, ¿ok? Porque también tenemos un horario, también están esperando al siguiente maestro, pues, ¿no? Disculpe, maestro, es que me está esperando. Entonces, para terminar con esto, ¿no? Las causas pueden ser variadas. Ahora, la solución para la depresión es no dejar de hacer las actividades que hacemos. O sea, tienes que concentrarte en realizar las actividades que realizas o recomendar eso, ¿no? Mientras más actividad y más ocupada esté la mente, la tristeza se va a ir disipando. Bien, muchachos, no estemos tristes, al contrario, no tenemos por qué estar deprimidos. Pase lo que pase, siempre hay detalles alegres, ¿no? Y hay que lucharla. Me voy despidiendo, muchachos, ¿ya? Las demás respuestas que voy a agradecer las voy a ir contestando y las voy a dejar en los comentarios. Un abrazo grande, cuídense y aprovechen de la siguiente. Y no se olviden, el 2 de agosto los espero inscritos. Hasta pronto, cuídense. Bien, chicos, ¿qué tal? En unos voy a finalizar esta transmisión y voy a iniciar la siguiente transmisión que va a corresponder al seminario de el curso de aritmética. ¿Ya? Voy a finalizar esta transmisión. El agradecimiento al profesor Dante Gamarra por su intervención y la resolución a todas las preguntas. Vamos a seguir repasando, ya que viene aritmética. Seguimos con el profesor Jorge Salcedo y un repaso sobre el curso de aritmética. Voy a finalizar esa transmisión, pero inmediatamente mando otra en un par de minutos a las 9:02 para poder continuar con los seminarios. Muy bien, chicos, nos seguimos viendo ahí dentro de unos momentos. Hasta luego, muchachos. Seguimos, chicos.